buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Nuevamente nos movemos a América del Sur para conocer en esta ocasión a una antigua cultura de Ecuador. Para aquellos que quizás no conozcan tanto de historia, sería difícil mencionar culturas de América además de los incas, los mayas y aztecas, pero América tiene una rica cultura antigua, repleta de pueblos interesantes, pueblos que fueron los verdaderos verdugos de los grandes imperios. Aquí vamos a tener el ejemplo del gran imperio inca que no supo cómo tratar a sus vecinos y estos le devolvieron el favor. Cuando los españoles estuvieron en guerra con ellos, les hubiese sido imposible ganar de no ser por la ayuda de estos pueblos. El de hoy fue fundamental para darle fin al imperio inca. Los cañaris son un pueblo muy importante en la historia de Ecuador y muy importante en la historia antigua de América del Sur. En este video vamos a recorrer las diferentes teorías de su origen, su desarrollo como sociedad, sus conflictos con los incas y la alianza con los españoles, así como varios temas culturales. Así que si te interesa el contenido del video, podés suscribirte porque no solo ayudas al canal a seguir creciendo, sino además te mantenés al tanto de los nuevos videos que se van subiendo. Ahora sí, empecemos con el video. Los cañaris eran los antiguos pobladores del territorio de las provincias de Azuay y de Cañar en el territorio del Ecuador, aunque también se han encontrado pruebas de la presencia de esta etnia en otras provincias como Chimborazo, El Oro, Loja y Morona Santiago. Los caciques practicaban la poligamia y el primer hijo varón sucedía al padre en el gobierno del cacicazgo. Todos los jefes no eran iguales en poder y riquezas, por lo cual entre todos ellos se aliaban, protegiéndose los unos contra la opresión de los otros. Por la presencia de la cerámica se puede afirmar que durante el período de desarrollo regional entre el 500 a.C. y el 500, las migraciones o intercambios étnicos continúan, antecedentes de Tacayapa Cañari, mientras en el norte del Ecuador florecía la cultura tuncahuán. En el último período de la prehistoria ecuatoriana, el de integración entre el 500 y el 1534, con sus dos fases conocidas como Cayaloma y Tacayapa, los movimientos migratorios entre norte y sur se reducen y los cañaris ingresan en una intensa actividad comercial, especialmente con la costa, aunque también sus diferentes pueblos se enfrascan en continuas guerras por la búsqueda de un poder hegemónico. También hay que remarcar que los cañaris fueron parte de la principal fuerza que dio fin al imperio inca. En cuanto al gobierno, la teoría más aceptada es que el gobierno general de los cañaris era una monarquía federativa, es decir, los caciques gobernaban sus territorios. Sin embargo, en ciertos casos, como en la guerra o en la organización de peregrinaciones en festividades, todos los jefes se juntaban a deliberar en asamblea común. Asimismo, los estudiosos han mostrado que la nación cañari estaba dividida en algunos cacicazgos o señoríos, los cuales variaban en tamaño, importancia y nivel de organización. De todos los cacicazgos, los que tenían mayor desarrollo, por lo que han sido denominados superseñoríos o señoríos complejos, fueron los señoríos de Atún Cañar y Yabalula, los cuales, siguiendo la dualidad andina, se complementaban. Asimismo, en importancia, aunque inferior, también se mencionan a los señoríos de Cañaribamba y Guapo de Lin. Lo que nos dicen diversos cronistas es que en ciertas ocasiones los señores de Yabalula y Atún Cañar, aprovechando sus extensos dominios y organización de sus señoríos, ejercían su voluntad sobre otros señoríos más pequeños sin necesidad de llegar de una asamblea. El gobierno cañarí es difícil de entender, puesto que no se lo puede tratar de entender bajo parámetros europeos como lo hizo el padre Juan de Velasco con su supuesto Reino de Quito. Estudios complementarios han arrojado que si bien la nación cañari no estaba unificada en un solo gobierno, sin embargo, siguiendo la dualidad andina, los señoríos de Yabalula y Atún Cañar eran los más importantes dentro de la nación y ejercían su voluntad sobre los otros señoríos de la nación cañari.
Esta teoría ha sido valorizada por distintos estudios históricos y arqueológicos, en los que figuran los hechos por el padre González Suárez. Esta civilización practicaba la poligamia y en cuanto a la sucesión en el mando del señorío, conservaban la costumbre de que el hijo varón de la mujer principal sucediese al padre en el mando. En cuanto a la extensión territorial, este pueblo habitaba desde las cabeceras del nudo del Azuay hasta Saraguro, desde las montañas de Gualaquiza hasta las playas del Naranjal y las costas del canal de Jambelí. Dentro de los territorios de Cañaris, los más importantes fueron Yabalula, que incluía territorios como Dumapara, Yaber, Cuyes y Guayabuzo, así como también Atún Cañar, actual ciudad de Cañar, que incluía centros como Coyoctor, Cojitambo y Xin. Otros centros de mayor importancia fueron Cañaribamba, Guapondelig, Molleturo y Peleusí, entre otros. Cabe destacar que los nombres de los asentamientos cañarís hacen referencia a poblaciones o lugares cercanos a las ruinas, ya que dada la falta de recopilación de datos, no se saben los nombres originales de la mayoría de los lugares. Estos territorios están repartidos especialmente en las provincias del Azuay y Cañar, aunque también hay ruinas en las provincias de El Oro, Chimborazo, Loja y Morona Santiago. Una característica especial de la cultura cañarí es la creación de caras talladas en roca y tótems de animales divinos en los sitios importantes o sagrados. Los ejemplos más conocidos son la cara del viejo en Ingapirca y las guacamayas de los ríos Culebrillas y Tarquí. Según la mitología cañarí, existen dos posibles orígenes para este pueblo. Uno es el origen de la guacamaya. Los cañarís consideraban el diluvio como el origen de su raza porque decían que era sagrada. Decían que en tiempos muy antiguos habían perecido todos los hombres en una espantosa inundación que cubrió toda la tierra. La tierra de Cañaribamba estaba ya poblada, pero todos sus habitantes se ahogaron, logrando salvarse solamente 2 hermanos varones en la cumbre de un monte, el cual por eso se llama Fasainián. Conforme crecía la inundación, se levantaba también sobre las aguas este cerro. Los antiguos moradores que, huyendo de la inundación, habían subido a los otros montes, perecieron todos, porque las aguas cubrieron todos los demás montes, dejándolos sumergidos completamente. Los 2 hermanos, únicos con vida después de la inundación de la cueva en que se habían guarecido, salieron a buscar alimento. Mas cuál no fue su sorpresa cuando, volviendo a la cueva, encontraron en ella manjares listos y aparejados, sin que supiesen quién los había preparado. Esta escena se repitió por 3 días, al cabo de los cuales, deseando descubrir quién era el ser misterioso que les estaba proveyendo de alimento, determinaron los 2 que uno saldría en búsqueda de comida, como en los días anteriores, y que el otro se quedaría escondido en la misma cueva. Como lo pactaron, así lo pusieron por obra. Mas he aquí que, estando el mayor en acecho para descubrir el enigma, entran de repente a la cueva 2 guacamayas con cara de mujer. Quiere apoderarse de ellas el indígena y salen huyendo. Esto mismo pasó el primero y el segundo día. Al tercero ya no se ocultó el hermano mayor sino el menor. Este logró tomar a la guacamaya menor, se casó con ella y tuvo 6 hijos, 3 varones y 3 mujeres, los cuales fueron los padres y progenitores de la nación de los cañarís. La leyenda no dice nada respecto de la suerte del hermano mayor, pero refiere varias particularidades relativas a las aves misteriosas. Las guacamayas tenían cabello largo y lo llevaban atado, a usanza de las mujeres cañarís. Las mismas aves fueron quienes dieron las semillas a los 2 hermanos para que siembren y cultiven la tierra. La otra teoría es conocida como el origen de la serpiente. Este mito cañarí dice que ellos descienden de una culebra o serpiente. Según los cañarís, la laguna de Ayllón es un sitio mítico, pues según la tradición religiosa, de allí emergió una serpiente. Esta serpiente puso 2 huevos de los cuales surgieron un hombre y una mujer. De ellos 2 desciende toda la raza cañarí. Luego, la serpiente murió dentro de la propia laguna de la que emergió.
Por ello, la laguna de Culebrillas fue lugar sagrado de la Gran Confederación Cañarí en determinadas épocas del año y con ceremonias de gran esplendor. Allí se arrojaban piezas de cerámica, oro y plata, así como también caparazones spondylus, que era considerada sagrada por los pueblos sudamericanos. Los cañarís llamaban a la laguna Leoquina, que quiere decir laguna de culebra. Esta laguna es parte de un sistema lacustre que se originó probablemente luego de que enormes masas de hielo que cubrían la zona en la época glaciar se derritieran. Este fenómeno no solo trajo a la zona sistemas lacustres como Culebrillas, sino que causó la formación de bosques andinos que rodean sus ríos y lagunas. En el 1978 se descubren en esta laguna vestigios de un graderío de origen cañarí que parte desde la tierra y se hunde en las aguas de la laguna. En este mismo lugar se descubrieron las ruinas de una construcción de piedra labrada de 11 metros de largo por 7 metros de ancho, siendo estos los cimientos de un adoratorio cañarí. Pasemos a hablar sobre la conquista incaica. El Inca Tupac Yupanqui traía un ejército numeroso, aguerrido y bien disciplinado, y los Huancabambas, aliados meridionales de los cañaris, se desplazaron a los montes y a los cerros, donde algunos se dejaron morir de hambre antes que sujetarse a la obediencia de los incas. El triunfo sobre los paltas fue todavía más completo, porque ellos mismos se rindieron y pudieron ser incorporados al imperio incaico. No obstante tanta docilidad, Tupac Yupanqui sacó a algunos militares de ellos y los mandó lejos de su territorio a las provincias remotas del Collao y pobló de Mítima extraídos de otras provincias la tierra de los paltas. Las fortalezas que habían preparado en las alturas de Saraguro de nada les sirvieron porque la presencia de las tropas del Inca en el valle les hizo comprender que era inútil toda resistencia. Vencidos y sujetos los paltas, Tupac Yupanqui se prestó a la conquista de los cañaris. Los cañaris eran numerosos y estaban desde mucho tiempo atrás haciéndose notar en silencio para la defensa de sus tierras y de su independencia. Habían celebrado una junta de todos sus régulos y elegido por jefe a Duma, y tenían además a punto un ejército considerable. Tupac Yupanqui reconoció que no debía perder tiempo ni darle a los cañaris espacio para fortificarse más. Se precipitó y atacó con sus tropas al enemigo, esperando vencerlos, pero se equivocó, porque los cañaris estaban sobre aviso y tenían ocupados todos los pasos difíciles. El combate fue pues reñido y el Inca retrocedió precipitadamente hasta Saraguro, viendo que no era tan hacedera como se había imaginado la conquista de unas tribus tan astutas como belicosas. La derrota del Inca les infundió nuevo brío a los cañaris y, combinando el valor con las estratagemas, se entendieron secretamente con los paltas, animándolos a deshacerse del imperio inca. Empresa tan arriesgada acobardó a los paltas y después de consultar con sus hechiceros lo que debían hacer, resolvieron dar aviso a Yupanqui de la propuesta de los cañaris. El orgullo de Yupanqui se sintió ofendido con semejantes intentos y formó la resolución de no regresar al Cusco sin haber sujetado primero a su obediencia a los cañaris. Pidió tropas de refuerzo a todo el imperio y mientras éstas llegaban se puso a construir una fortaleza entre los límites de los paltas y los cañaris. Sabiendo estos los preparativos del Inca y viendo las obras o aprestos de guerra que había comenzado, decayó el ánimo y el vigor con que se resistieron a la primera acometida. Comenzaron a discurrir sobre las ventajas de la paz y al fin concluyeron por enviar emisarios al imperio encargados de ofrecer la obediencia y sumisión a los incas. Los cañaris tenían fama de hombres doblados y muy volubles, por lo que el Inca no se fió de ellos al principio, sino que tomó medidas para su seguridad y exigió, como una de ellas, que Duma y los otros régulos entregaran a sus propios hijos en rehenes. Asegurado Yupanqui con esta medida, se puso en camino para la provincia del Azuay, pero antes de entrar en ella personalmente, hizo que se adelantara el jefe de su mayor confianza, para que le dispusiera alojamiento digno de su persona y también para que sondeara el ánimo de los cañaris y descubriera si meditaban alguna traición.
Los cañaris recibieron al enviado del Inca con grandes agasajos y en muy corto tiempo construyeron un palacio en el que hospedar al nuevo soberano. Y cuando éste se presentó al fin en sus tierras, le salieron al encuentro, dándole públicas y solemnes manifestaciones de acatamiento sincero y de fiesta y regocijo. Yupanqui se mantuvo largo tiempo en la provincia de Azuay. Mandó sacar un número considerable de sus naturales y llevarlos al Cusco. Hizo tender puentes en los ríos y dispuso la construcción de varios edificios, tanto religiosos como profanos, deseando ganarse el afecto de los cañaris y tenerlos sujetos bajo su orden. Años después, Huayna Cápac regresó al norte del imperio para aplacar la rebelión de las tribus norteñas y por ello se instaló en Tomebamba. En el cacicazgo de Molleturo hizo un templo y un tambo, convirtiendo a este lugar en el centro que administraba y cobraba los impuestos a los pueblos de la costa norte del imperio inca. El cacicazgo de Atún Cañar se renombró como Inga Pirca, y ahí se edificó un palacio para la adoración de Inti, el dios Sol. Por la magnificencia del palacio, este se transformó en el más famoso del norte del imperio. Siguiendo la tradición cañarí, Huayna Cápac dio fama e importancia a la laguna de Culebrillas, transformando a este adoratorio cañarí en un adoratorio de gran importancia en el norte del imperio, haciendo que su fama se llegue a comparar con el de Pachacámac de Lima. Aquí adornó las construcciones cañaris y edificó un suntuoso tambo para el uso del Inca. La ciudad de Tomebamba tenía el objetivo de administrar todo el norte del imperio y ser el hogar del Inca. Bajo su dominio en esta ciudad edificó un templo de adoración a Quilla, la diosa luna, otro para la adoración del dios Viracocha, además de otro para la adoración al Inti, el dios del sol. Al palacio de Pumapungo lo amplió y adornó. Lo más significativo de esta ampliación fue un adoratorio que hizo. En este colocó una estatua de oro a tamaño real de su difunta madre, Mamá Oxxo. También, bajo su dominio, construyó bastantes tambos y edificios para la élite inca por todo el territorio cañarí, incluyendo al templo del dios del sol en Cañaribamba. También construyeron varios palacios públicos en Yacubiñay y baños rituales y de descanso en Coyoctor. Huayna Cápac transformó todo el territorio cañarí, denominado por los cronistas provincia de Cañar o provincia de Tomebamba, con su centro en la ciudad de Tomebamba, en la capital norteña del imperio, la cual, gracias a sus suntuosos palacios, empezó a competir con la ciudad del Cusco. Durante la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, los cañaris tomaron partido por Huáscar. Tras conseguir el apoyo de la Confederación Norteña, Atahualpa bajó a Tomebamba para pactar una alianza con los cañaris. Sin embargo, estos ya habían tomado partido por Huáscar, por lo que acabaron con la guardia de Atahualpa y lo tomaron preso. Atahualpa fue ayudado a escapar por propios del lugar. Probablemente le guardaban afecto por todo el tiempo que vivió su padre en esa ciudad. Retornado a Quito, reunió sus ejércitos y regresó a la provincia, haciendo una masacre generalizada de todos los cañaris. Los que sobrevivieron huyeron y se atrincheraron en Yacubiñay. Antes de la destrucción, el cacique cañarí y el gobernador cusqueño de la ciudad huyeron con todo el ejército hasta Cajamarca, en donde esperaron refuerzos. Recibiendo el apoyo del general huascarista Atoc, regresaron al norte y lograron expulsar a Atahualpa de Tomebamba. Sin embargo, Atoc murió en la batalla. Después partieron al norte en busca del ejército de Atahualpa, que se había retirado, y volvieron a enfrentarse. Esta vez, Atahualpa, recibiendo el apoyo de sus generales Chalcuchimac y Quisquis, derrotó al ejército cañarí huascarista y mataron al cacique cañarí Urcocoya. Luego de eso, otro cacique cañarí tomó el control del ejército y huyeron hacia el Cusco, dejando a Atahualpa en libertad para controlar Tomebamba. Durante la batalla final entre las fuerzas de Atahualpa y Huáscar, acaecida en las afueras del Cusco, los cañarís pelearon a favor de Huáscar.
Una vez derrotado este, salieron del Cusco y regresaron a su tierra al norte del imperio. Los cañarís fueron uno de los pueblos más afectados en esta guerra civil. Murieron entre 50 y 60.000 solamente en Tomebamba. La mayoría de sus hombres fueron masacrados en la guerra contra Atahualpa. Esto es justamente el motivo por el cual luego apoyaron a los conquistadores españoles. Es por eso que ahora vamos a continuar hablando de la Alianza Española. Después de que Francisco Pizarro capturase a Atahualpa en Cajamarca, los cañaris bajaron a ver al español. Su odio contra Atahualpa era tan fuerte que fueron el primer grupo étnico del Imperio Inca en aliarse con los conquistadores. Poco tiempo después de que se unieran los cañaris, Pizarro recibiría también el apoyo de los chachapoyas, huaylas, huancas, chancas y del huacarista Manco Inca. Con todos estos partió a la conquista del Cusco. Según otra versión, cuando Francisco Pizarro arribó a Tumbes, tuvo noticias de que los cañarís eran contrarios al gobernante Atahualpa. Los cañaris esperaban que los españoles los liberaran del poder atahualpista y Pizarro incorporó a los cañaris como parte de sus tropas para enfrentarse con Atahualpa y la resistencia inca. Es decir, cuando Pizarro llegó a Cajamarca ya contaba con el apoyo de los cañaris. Sea como fuere, poco tiempo después de la partida de Pizarro, otro grupo de cañaris bajaron a Tumbes y negociaron con Sebastián de Belalcázar. Le ofrecieron las riquezas y tesoros de Quito si éste les ayudaba a liberarse del dominio que ejercía Rumiñahui desde dicha ciudad. Así, acompañado por un fuerte ejército cañarí, el español Sebastián de Belalcázar partió a la conquista de Quito. Se enfrentó a los ejércitos de Rumiñahui en las faldas del volcán Tungurahua. Lucharon durante todo el día y al anochecer cesaron el combate y acamparon. Si bien ambos ejércitos perdieron muchos hombres, Rumiñahui se perfilaba como el claro vencedor. En la madrugada, el volcán entró en erupción y tanto Rumiñahui como su ejército lo interpretaron como una señal de derrota, por lo que se retiraron. Regresaron a Quito y destruyeron la ciudad para que los españoles no consiguieran nada. Al día siguiente, los cañaris y Belalcázar, asombrados de no ver a Rumiñahui, partieron hacia el norte. Llegaron a la ciudad de Liribamba, donde descansaron durante 2 días y siguieron su marcha hacia Quito. Al llegar, contemplaron la ciudad completamente destruida. Ni siquiera un ínfimo tambo logró escapar a la destrucción de Rumiñahui. Durante la conquista, los cañaris aceptaron el dominio español y se convirtieron a la religión cristiana, guerreando durante años contra los incas de Vilcabamba. Finalmente, cañaris y españoles derrotaron a los incas en la batalla de Sacsayhuamán. En cuanto a la mitología, si bien existían 2 mitos del origen cañarí, lo cierto es que los cañarís reconocían a ambos como reales. Por tanto, adoraban a la guacamaya y a la serpiente como sus dioses principales, ya que eran sus progenitores. Ellos representaron a sus 2 divinidades en un sinnúmero de objetos, lugares e ídolos. En una tumba cañarí localizada en la población de Huapán, se encontraron una gran cantidad de hachas de cobre, la mayoría de estas tenía representada la guacamaya. En las ruinas de Chopchi existía una serpiente de piedra de 30 metros de largo que había sido tallada por los cañaris. De esta serpiente existen pocos vestigios, ya que fue utilizada como cantera por los pobladores. En estas mismas ruinas, en la tumba de un cacique cañarí, se descubrieron distintos adornos de oro. Entre esos estaban orejeras y una pechera en las cuales estaban talladas ambas divinidades, la guacamaya y la serpiente. Otro símbolo de adoración a estos 2 animales los encontramos en los ríos Culebrilla y Tarqui. En estos, los cañaris desviaron los sauces para darle formas de serpiente y de guacamaya. Las guacamayas o papagayos de los que se hablan aquí son las aves conocidas con los nombres de aras o macrocércidos en las clasificaciones zoológicas. Aparte de estas 2 divinidades, esta cultura tenía un culto especial a la luna. Así pues, por ejemplo, la laguna de Dumapara tiene la forma de una media luna.
Además se cree que sobre la base de la observación lunar hicieron una especie de calendario agrícola, y si bien los cañaris no tenían un culto por el sol antes de los incas, ellos sí lo tenían presente dentro de su cosmología. Aparte de sus dioses, los cañaris tenían algunos cerros y lagunas que consideraban sagrados. Dentro de los cerros de importante adoración estaban el Huacainián, el Fasainián y el Tablón. Dentro de las principales lagunas de adoración estaban las de Yabalula, Culebrillas y Dumapara. También los cañaris creían que antes de ellos existió una raza de gigantes que fueron transformados en piedra. Por ello, cuando encontraban una formación natural que se asemejaba a una cara humana, la esculpían. Hacían esto para ganar favor mágico por parte de ese ser. De esta cultura se sabe que eran bastante supersticiosos y creían en la magia. Los cañaris tenían como lengua el cañarí, la cual como lengua hablada hoy en día está casi muerta. Durante la conquista inca, los cañaris aprendieron la lengua quechua. Mas, como sucede siempre, la lengua del pueblo conquistador se enriqueció con muchas voces tomadas de la lengua del pueblo vencido. Así pues, los nombres de ciertos objetos o lugares, tales como ríos o montes, hoy mantienen un nombre que en quechua carecen de significado. Dentro de este aspecto encontramos nombres en gran cantidad de ríos, montes y poblaciones que no tienen significado alguno en lengua quechua. Durante la colonia española se sabe que se mandó a hacer un catecismo en lengua cañarí, dada la necesidad de evangelizar a esta población. Sin embargo, ninguna copia de dicho documento ha llegado a nuestros días. Con el paso del tiempo, la evangelización en el idioma de cada uno de los pueblos resultó muy difícil, por lo que se decretó que los naturales aprendiesen el quechua, cayendo en desuso el cañarí. La falta de documentación hace que se conozca muy poco acerca de esta lengua. Según arqueólogos y expertos, los cañarís pudieron haber desarrollado una especie de calendario agrícola. Estas afirmaciones se hacen sobre la base de las piedras talladas con agujeros de origen cañarí que existen en Ingapirca. Según los entendidos en el tema, los cañarís llenarían de agua los agujeros de las piedras y hacían observaciones nocturnas. Así, cuando cierto objeto celeste como la Luna, Venus o alguna otra estrella aparecía reflejado en ciertos agujeros, determinaba alguna época del año, ya sea el inicio de las épocas de cosecha o el inicio de alguna fiesta. Según las crónicas, sabemos que los cañaris, pasado un determinado tiempo, hacían sus fiestas, rituales, ceremonias, adoraciones, sacrificios de animales como cuyes o llamas y también de humanos. Se realizaban peregrinaciones, lo que permite deducir que medían el tiempo de alguna forma. Si tuviésemos que describir la apariencia y vestimenta de los cañarí, ¿cómo sería? El cronista español Pedro Cieza de León nos los describe de esta manera. Los cañaris son de buen cuerpo y de buenos rostros. Traen los cabellos muy largos y con ellos dan una vuelta a la cabeza, de tal manera que con ella y con una corona que se pone en redonda de palo tan delgado como aro de cedazo, se ve claramente ser cañaris, porque para ser conocidos traen esa señal. Sus mujeres, por el consiguiente, se precian de traer los cabellos largos y dar otra vuelta a la cabeza con ellos, de tal manera que son conocidas como sus maridos. Andan vestidos de ropa de lana y de algodón y en los pies traen hojotas. En cuanto a la forma de los entierros, en la manera de sepultarse parece que había alguna diferencia, según lo manifiestan las excavaciones hechas en diversos puntos del territorio cañarí. En Chor-de-Lej, cada sepulcro contenía un gran número de cadáveres dispuestos de la siguiente manera. Cada sepulcro estaba dividido en dos departamentos. El uno, que era sin duda el principal, consistía en un hoyo circular de bastantes metros de profundidad en el que se enterraban los cadáveres de las mujeres y sirvientes del difunto. El segundo era una bóveda hecha en el suelo a un lado del hoyo. En esta bóveda se colocaban todos los tesoros del difunto y en medio de ellos su cadáver, el cual unas veces tendido de espaldas y otras sentado en cuclillas.
En el valle de Yunguilla, antigua población de Cañaribamba, los sepulcros son diferentes. Estos son aposentos o celdillas, de forma circular, cavadas en la tierra, con las paredes fabricadas de piedra toscas y un barro muy consistente que hace las veces de mezcla. La profundidad varía. En los más grandes no llega a 4 metros y la anchura es en todos de 1,5 metros. El cadáver se encuentra siempre en cuclillas, con la cabeza apoyada sobre las rodillas y las manos cruzadas sobre la nuca, y con los cantarillos y otros objetos de barro muy bien acomodados en derredor. Cerca del pueblo de Azogues, en el sitio denominado Huapán, se descubrió un sepulcro notable por sus inmensas proporciones. Parecía que allí se hubiera sepultado todo un ejército. La forma era casi la misma que en los sepulcros de Chordelec. Tan grande fue el número de cadáveres que se encontraron en ese sepulcro y tan crecido el número de hachas de cobre que llenaron 30 quintales. Algunas de esas hachas tenían figuras curiosas, grabadas. Unas representaban caras humanas, otras aves, hojas o animales, siendo la guacamaya el objeto más representado. Así llegamos al final de un video donde hemos podido conocer de punta a punta una cultura importante del sur de América, en donde nos han quedado vestigios y ruinas para poder estudiarlos. Espero que el video haya sido útil para conocer un poco más acerca de ellos. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te puedas suscribir. También agradezco a los miembros del canal que nos ayudan a que podamos seguir creando este tipo de contenido. En caso de que nos quieras ayudar a que podamos continuar con esta tarea, te invito a darle al botón unirme. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.